gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Dios bendiga de una manera muy, muy especial a todos y cada uno de los hermanos y amigos que se encuentran en sintonía con esta su emisora, Una Vida para Cristo. Quien te habla, tu hermano y amigo Estari Flores, siervo de Jesucristo por su misericordia. Quiero invitarte a que cada día sintonice esta radio y que la comparta con otras personas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón de esta tierra. La verdad que para mí es un gran gozo poder siempre contar con todos ustedes que allí a donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, siempre estás escuchando una palabra de Dios a través de este ministerio radial, Una Vida para Cristo. Así que comparte esta transmisión y todas las transmisiones que se emiten a través de esta radio. No te pierdas ninguna de ellas. Así que estás invitado y invita a otras personas para que también puedan ser Hermanos y amigos, Dios les bendecidas. continúe bendiciendo. Este es su hermano y amigo Rubén Baloco, que les saludo desde aquí, de los Estados Unidos. Le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, que por medio de estas ondas radiales Una Vida para Cristo podemos seguir llevando el mensaje de salvación. También saludamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo al director Style Flores y a su esposa, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Ahora el de su programa Escudriñando las Escrituras, traeremos diferentes temas bíblicos todos los viernes a las 3 p.m. a los Estados Unidos. Y el tema de hoy es sobre Jesucristo es el único camino para la salvación. El propósito de esto es predicar el Evangelio y obedecer el mandato de Jesús, como dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Respetamos todas las creencias y no es de ofender a nadie, sino demostrar con las Escrituras, la Biblia, que Jesús es el único camino a salvación. Hay muchas personas que dicen, no importa a qué religión tú pertenezcas, con tal que le sirvas a Él, eso es lo más importante. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, eso no es lo que nos enseña la Biblia. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Antes del Antiguo Testamento, antes de Jesús nacer en el Antiguo Testamento, ya se hablaba de Él, ya se profetizaba de Él. Es más, antes de que el mundo fuera creado, ya se hablaba de que Dios iba a mandar a Jesucristo, como dice en 1 de Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya después de que Dios hizo toda la creación y llegó el momento de Moisés, Moisés en Deuteronomios capítulo 18, versículo 18, nos dice, profeta les levantaré, dice Dios, de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y lo podemos ver cumpliéndose en el Nuevo Testamento con Jesús. En Juan 17:8, Jesús dijo, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la han recibido, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En Juan 14:10 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Aquí vemos que Jesús vino como profeta, y no solamente como profeta, sino primeramente como hijo de Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un mensajero, es un enviado de Dios. En Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces vemos que lo que es el profeta y Jesús como hijo de Dios es el enviado que viene siendo el mismo. Sabemos que Jesús es el Salvador. En el Antiguo Testamento voy a dar algunos versículos que ya se hablaba de él. En Isaías 7:14 dice, el Señor os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías 9:6 dice,
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos Dios manifestado en carne. Hay muchos que dicen que Jesús ha sido un buen profeta y han creído en todos sus milagros, pero no creen que es hijo de Dios, no creen que es Dios encarnado. Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Podemos ver en Lucas 1:35, le dice el ángel cuando se le apareció a José, y dice, el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí vemos que Jesucristo es Hijo de Dios porque es engendrado por obra del Espíritu Santo, y es humanamente también porque es nacido de María. María era la madre de Jesús, no la madre de Dios, sino la madre de Jesús, porque antes que María existiera, ya Dios existía. Entonces claramente podemos ver que Jesús es Hijo de Dios. Podemos ver en Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con el poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos y aclaramos que realmente Jesucristo tenía esas dos naturalezas, y podemos confirmarlo ya en Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue leyendo en el versículo 14, en Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en 1 Timoteo 3:16, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Entonces este es un misterio grande que solamente a los que Dios le quiere revelar se lo revela y lo pueden entender. Jesucristo era Dios, Dios Hijo. Entonces aquí vemos lo que es la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en diferentes maneras. Jesucristo era Dios, Dios Hijo, y lo podemos probar en Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vemos ahí que Jesús es Dios. Cuando Jesús murió y resucitó, los discípulos le dijeron a Tomás, el Señor ha resucitado. Vamos a ver en Juan 20, 27 al 28. Cuando Tomás se presentó, cuando vio a Jesucristo resucitado, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El Señor le está demostrando que le tocara sus heridas, que le tocaran sus heridas del costado, porque Él había resucitado y el Señor tiene el poder para poder humanizarse y tiene el poder para seguir siendo espíritu, para poderle demostrar a Él, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Tomás? Se humilló y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí lo reconoce como el verdadero Dios, lo reconoce como el verdadero Señor. Vamos a ver lo que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, como dije ahorita, no son tres dioses que tiene tres cabezas un Dios, no.
Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahí estaba hablando el Hijo humanamente, porque todavía pues no había muerto, no había resucitado. Pero cuando resucitó al tercer día, ya se le puede decir Dios directamente porque es Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 5, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno. Muchos no pueden entender esto, pero Dios te da la respuesta para todo. Podemos verlo en nosotros mismos. Y yo te hago una pregunta, tú que me estás escuchando. Tú te miras al espejo. ¿Tú cuántas personas ves en el espejo? ¿Cierto que te ves solamente tú? ¿Cierto que solamente ves un cuerpo, una cabeza, ojos, manos, un ser, una persona? Pero dentro de ti tú tienes un alma y un espíritu. Así somos nosotros, somos imagen y semejanza de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, y los tres componen una sola personalidad. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces vemos ahí que Dios habló en plural. Y muchos dicen, no, es que Dios estaba hablando con los ángeles. ¿Y cuando usted ha visto que los ángeles son creadores? Ahí estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son uno. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús hablando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo ya soy. Jesús está hablando y recordándole a todos los seres humanos y nos está recordando a todos los que están viviendo en todas las generaciones que Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo. En Colosenses 1, 15, 16 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, en el primogénito Hijo de Dios, que es Dios mismo, que tiene tres funciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo podemos ver en nosotros. Nosotros, como dije ahorita, somos cuerpo, alma y espíritu, y por eso somos imagen y semejanza de Él. Pero si nos ponemos a acordar de Jesucristo también, cuando Él dijo en Juan 17:5, cuando Él estaba hablando humanamente con el Padre, le dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí Él está hablando y recordando, y podemos recordar lo que dice Juan 1:1. En el principio el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Y después en el 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne. Y aquí mismo Jesucristo lo está recordando. Dame de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Mateo 3, 16, 17. Y después que Jesús fue bautizado, subió del agua y los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre el hombro de Jesús. Y una voz del cielo vino que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay muchas creencias que creen que lo que lo va a salvar es la religión. Pero en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. No es lo que nos enseñan ni lo que nos hayan creado, es lo que la palabra de Dios nos dice. Hay muchos que hablan que no, que lo mío es lo verdadero, como en el tiempo de Pablo. En 1 Corintios 1, 12, 13. Pablo decía que querían decir que uno de vosotros dice yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, y Pablo les dice, ¿acaso fue crucificado Jesucristo?
Y yo te digo a ti, al Dios que tú crees, o al profeta, o al ser humano que nació aquí en la tierra y que murió y que lo consideraron santo, ¿tú crees que Él fue el que resucitó? Todos han muerto, todos han muerto. El único que murió y resucitó para nunca más morir se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único camino, porque en Él se manifestó antes de la fundación del mundo. Y Él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mahoma fue un buen profeta. Vemos a Buda. Ellos murieron y siguen muertos. Sin embargo, Jesucristo fue el único que murió y resucitó. Hay otros también que murieron y el Señor los resucitó, pero ellos volvieron a morir. Sin embargo, Jesucristo es el único que murió y resucitó para nunca más volver a morir. Hay muchos que hablan y dicen, pero si Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿por qué se dejó matar? ¿Por qué se dejó matar? Entonces se hacen esas preguntas para poder poner al Señor, nuestro Dios, como el verdadero Dios. En Juan 10:18 Jesús mismo lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Ahí nosotros estamos probando con las escrituras, bíblicamente, que realmente que Jesucristo es el único camino. Vamos a verlo también en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, 17 al 18, dijo Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ahí vemos a Jesucristo manifestado ya como Dios. Y Él está diciendo, yo estuve muerto, como quien dice, en la cruz del Calvario, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y lo seguimos comprobando en Apocalipsis 5, capítulo 5, del 11 al 13. Y dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la honra, la gloria y la alabanza. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, a ellos sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hemos demostrado que Jesucristo es el único camino, que es el único camino para la salvación. Como dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros no predicamos a una religión, nosotros no predicamos a un profeta simplemente, nosotros no predicamos a alguien que nos han enseñado que dicen que es el único camino, la verdadera religión, pero eso no es así. Lo de Cristo con Dios, nosotros lo que tenemos es una relación con Él. En Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Probablemente hay muchas personas que dicen, pero a mí me han enseñado, yo pensé que era como yo creía. Pero aquí por medio de esos mensajes que Dios ha permitido, que Dios nos usa para llevar el mensaje de salvación, nosotros simplemente somos instrumentos de Dios para predicar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te dará a entender a ti que el único camino para la salvación se llama Jesucristo. En 1 Juan 4:1 dice, probad los espíritus y no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primeramente, si creen en Cristo, es de Dios. Si siguen su palabra y obedecen su palabra, es de Dios.
Y Jesucristo mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tienen los frutos del Espíritu Santo, entonces vamos a saber que es de Dios. Pero si rechazan la palabra de Dios, si rechazan a Jesucristo, la misma palabra nos está enseñando que realmente eso no son de Dios. En 2 de Juan 9 dice, si no creen en Jesús, no tienen la palabra. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre. O sea que si tiene al Padre y no tiene al Hijo, está en vano. Primeramente tiene que ser que tengan a Jesucristo para poder llegar al Padre. Y no solamente que porque Jesucristo lo dijo, no, lo creemos porque el pueblo de Dios, los judíos, los hebreos, ellos eran el pueblo de Dios, que Dios se manifestó a ellos primeramente. Y por medio del Antiguo Testamento, la palabra de Dios del Antiguo Testamento nos está hablando de Jesucristo. Los libros de la ley de Moisés hablan de Jesucristo. Los salmos hablan de Jesucristo. Los profetas hablan de Jesucristo, cómo iba a venir. Y entonces por eso creemos, porque todo esto se cumplió, todas estas profecías se cumplieron cuando Jesucristo vino. Y ahora que tenemos a Jesucristo, que ha venido hace 2000 años, nosotros creemos por su palabra, por la gracia de Dios, que es un don de Dios por la fe que nos ha dado, para que todo aquel que Él quiera venir al Señor, lo pueda hacer voluntariamente. En Juan 6:37, Jesús mismo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En Mateo 11:28, Jesús mismo también lo dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También podemos ver que hay un libro en Romanos, un libro en el Nuevo Testamento que se llama Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Para todos aquellos que quieren aceptar a Jesucristo y quieren empezar a vivir una vida espiritual y quieren empezar a vivir una vida aquí en la tierra para prepararse, para irse para el cielo donde no habrá más llanto ni más dolor. Entonces ese es el primer paso, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces si tú crees eso, entonces donde tú estés, no importa en la manera que tú estés, Dios está en todo lugar y Él te está escuchando. Y dile, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo, perdona todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú lo dijiste y lo creíste de corazón, desde este momento el Señor te ha perdonado todos tus pecados y ahora vas a empezar una vida espiritual como Dios manda. Empieza a leer las Escrituras, busca un lugar donde se predique y se practique la palabra de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio, entonces no hay otra salvación fuera de Jesucristo. Si no tienen a Jesucristo, no tienen al Padre. En primera de Juan 2:23 dice, el que niega al Hijo, o sea a Jesús, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces ahí vemos que solamente en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo es el único camino para poder estar bien con Dios. Dios les continúe bendiciendo, manda estos mensajes a otras personas y conozcan el verdadero Gloria a Dios, camino. aleluya, Amén. bendito y alabado sea el Señor. Queremos invitarte a que puedas darle me gusta a nuestra página de Facebook, Gloria a Dios, Ministerio Evangelístico, Una Vida para Cristo. En Facebook también puedes seguirnos a través de YouTube. También te invitamos a que te suscribas en el canal de este ministerio, Gloria a Dios, todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos llegar a más personas. Te pedimos que compartas también los contenidos que tenemos en YouTube. También queremos invitarte a que si tienes alguna petición, queremos orar por ti. Necesitamos orar por ti, estamos para orar por ti, no importa la hora. Hay un número de teléfono de WhatsApp en el cual tú puedes conectar con nosotros, con este ministerio, y dejar tu petición, sea cual sea tu necesidad, en el cual, si podemos ser de bendición para tu vida, queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarte. Bendito sea el Señor. Así que si necesitas oración, escríbenos también a través del formulario que se encuentra en nuestra página www.unavadiaparacristo.es.
No te, no te pierdas ninguna de las programaciones, como te he dicho al principio. Estás invitado, invitas a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, para que escuche una palabra de parte de Dios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Necesitamos a Dios, yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y el amor de Dios te cubra hoy, mañana y siempre. Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu trabajo. Dios prospere tu camino. Quien te habla, tu hermano y amigo, está